Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que nos das de compartir este tiempo a la distancia. Sabemos, Señor, que tu iglesia y tu palabra no están confinadas. Si bien, Padre, seguimos sin podernos reunir en el templo, en el santuario, eso no impide, Señor, que se haya levantado un santuario en cada hogar, cada familia. Celebra este día en su hogar culto a tu nombre, se elevan alabanzas, se estudia tu palabra, se hacen oraciones también, Señor, se sigue apartando el diezmo, la ofrenda, y se sigue teniendo a través de estos medios también comunión virtual a la distancia. Te agradecemos por esta oportunidad. Hemos escuchado, Señor, unas alabanzas preciosas para la gloria de tu nombre, haciendo referencia, Señor, a este compromiso que tenemos una vez que hemos sido alcanzados por el Evangelio. Gracias por darnos esta oportunidad. Síguenos acompañando y permítenos, Señor, meditar en estos momentos en tu palabra, de tal manera que seamos edificados, que seamos bendecidos y que podamos, Señor, llevar a cabo estas actividades. Muchas gracias por tu espíritu, que podamos tener este momento de estudio de tu palabra en esta hora. Te lo suplicamos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero compartir en esta oportunidad este mensaje que le da seguimiento a los mensajes que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Las compartimos aquí. Dice el 25. Y su Señor le dijo, verso 21, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero tomar precisamente estas palabras para reflexionar en esta oportunidad que Dios nos permite, pero desde una pregunta. La pregunta sería, bien, buen siervo y fiel. Es una pregunta. Y recordemos entonces que en los últimos días previos a su muerte, el Señor Jesús está teniendo alguna serie de enseñanzas con sus discípulos, porque el Señor Jesús quiere que sus discípulos entiendan con urgencia este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Él ya no estará en breve, pero que Él regresará. Entonces el discurso de Jesús incluye varias parábolas que enfatizan estar preparados para el regreso de nuestro Señor. En el capítulo 24 habla acerca del siervo infiel y por otro lado también el siervo fiel. Habla en esta primera parte del capítulo 25, como ya hemos estudiado la semana anterior. Si es la primera vez que estás en esta página, yo te invito a que puedas seguirlo, esta página de Comunidad Villa Templo Betel, porque hemos tenido una serie de mensajes que hablan acerca precisamente de la venida del Señor Jesús y cómo esto será un evento que nos va a cambiar sin duda alguna la vida a cada uno de nosotros, ya sea que hayamos creído en el Señor o bien que no lo creamos así. Eso no va a anular el propósito del Señor al regresar a la tierra. Entonces es importante que reconozcamos esta verdad, porque así vamos a poder tomar esta realidad en nuestra vida. Y en el mensaje anterior, decía yo, hablamos entonces acerca de lo que es la enseñanza de Jesús respecto a su regreso y cómo será en el tiempo que el Señor así lo ha designado.
Hablamos acerca de las vírgenes. Recordarás la sesión anterior, hablamos acerca de estas vírgenes, que eran 5 que eran prudentes y eran 5 insensatas. No es que fueran malas, sino más bien eran insensatas. No había en ellas esta precaución, esta prevención, este sentido de estar alerta ante cualquier circunstancia que se pudiera presentar. Y pues al final recuerden que llega el novio y ellas ya no tienen aceite, piden aceite, pero dicen las que eran prudentes, nosotras traemos para nosotras, y si nosotros compartimos con ustedes, ustedes se quedarán sin el aceite, nosotros también, entonces mejor vayan y compren. Pero pues cuando eso sucedió, el novio cerró la puerta tras de sí, entraron las que estaban preparadas y después llegaron ahí tocando, gritando, hey, por favor, déjenos entrar. Y el novio dijo, nunca las conocí. Transitaron aquí, sí, estuvieron aquí también, acompañaron a las otras, durmieron juntas, estuvieron juntas, sin embargo, nunca las conocí. Y hoy estamos en esta segunda parte de Mateo 25, hablando ahora acerca de esta parábola que se conoce como la parábola de los talentos. Entonces, el discurso escatológico de Jesús, que es los tiempos postreros por venir, en el capítulo 25, del verso 31 hasta que concluye, cierra con esta parte que nosotros miramos acerca del juicio de las naciones. Y aquí se describe entonces cómo será esta realidad y cómo también es algo que sucederá de manera fidedigna, real, que no podrá ser evitada. Entonces Jesús habla acerca de su inesperado regreso, no porque no lo esperemos, sino intempestivo, quiere decir que no de manera súbita, pues, como él va a regresar, y por eso es que habla acerca de estas 3 parábolas. En el mensaje anterior estudiamos acerca de estas parábolas de las 10 vírgenes, repito, y se hizo un comparativo acerca del reino de los cielos, enseñándole a los discípulos y a nosotros también ahora, en este siglo XXI, la necesidad de estar preparados para su retorno. Entonces, en esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de la parábola segunda que se encuentra aquí en Mateo 25, que se conoce, repito, como la parábola de los talentos. Voy a darle lectura completo al texto del verso 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo, dice el texto, otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, perdón, su señor, verso 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos
porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Por esa razón, por ese motivo, se eligieron estas alabanzas que hablan precisamente acerca del trabajo, acerca del servicio, acerca del compromiso de trabajar en la obra del Señor. Una primera pregunta para nosotros sería en este momento, ¿cómo estamos nosotros ejerciendo nuestra mayordomía? Nótese que en la parábola no se dice que ellos sean los dueños de esos talentos, no se dice que ellos sean los propietarios de esos bienes. Lo que se dice es que ellos están puestos ahí para administrar esos talentos, para ponerlos a trabajar. ¿Qué uso le damos nosotros a los talentos que Dios nos ha entregado? ¿Cómo podemos usar nuestros dones, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, habilidades, etcétera, para el servicio de la obra de Dios? Es una buena reflexión para iniciar. Durante el tiempo de Jesús, un talento era una medida de peso y después una medida de dinero. Algunos sugieren que pueden ser miles y miles de dólares. Algunos han hablado incluso de $500 millones por un talento. La parábola analizada en Mateo comienza con este hecho de que los diferentes dones han sido puestos en diferentes personas. Y aquí se va a poner de manifiesto la manera en que estas personas usan o no usan estos dones que han sido dados por el Señor. Así que vamos entonces a la primera parte de este estudio, que son versos 14 y 15. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y después se fue lejos. Entonces Mateo está escribiendo aquí su evangelio ya en la última parte del primer siglo de nuestra era, cuando la iglesia está batallando con el asunto de la tardanza del regreso de Jesús, la parusía, recuérdalo. Esta parábola le recuerda a la iglesia y nos recuerda también a nosotros que se nos ha confiado un gran tesoro. El tesoro mayor, diría yo, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos hará responsables, como se le hizo responsable a esa primera comunidad receptora de este evangelio, como a nosotros ahora, 2000 años prácticamente después, acerca de la mayordomía que estamos haciendo de este tesoro que se nos ha encomendado, el tesoro del evangelio. Esta palabra griega utilizada para traducir esclavo o siervo que se utiliza aquí en Mateo es doulos y puede reflejar la idea de un trabajo como un esclavo, como la propiedad de, o bien como un siervo. Y entonces los escritores del Nuevo Testamento utilizan a menudo esta palabra doulos para hablar acerca del servicio que prestan a la obra de Dios. Tanto Pablo como Santiago, como Pedro, en sus cartas respectivas, cada uno de ellos se describen a sí mismos como siervos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser santo junto con todos los que invocan. Pedro, que soy siervo de Jesucristo. Nosotros como servidores de Jesucristo. En todos estos textos se utiliza esta palabra para hablar acerca de la esclavitud. Pero esta esclavitud no como una imposición opresiva, sino como un acto de la voluntad. Somos ahora esclavos de la justicia por causa del amor que tenemos para con nuestro Señor. Dicho entonces esto, está hablando aquí acerca de estos varones que fueron llamados por el hombre que era el dueño de estos bienes, y los llama y les entrega estos bienes a ellos, a sus esclavos. Les confía al primero, dice el texto, 5 talentos, al segundo le da 2 y al tercero de ellos les da 1. Ahora quiero que noten aquí esta parte, porque dice que se los dio conforme a su capacidad de cada uno de ellos. No se los dio de manera arbitraria ni de manera caprichosa, sino que el Señor conocía las capacidades, las facultades de cada uno de estos, y por eso es que a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1.
El Señor se acerca a sus siervos y él pudo haberles dicho, ¿saben qué? Les voy a entregar estos talentos. Quiero que tú, aquí te voy a dar 5, quiero que inviertas 2 en este asunto, otro en esto, otro en esto y otro en esto, y así los 5 talentos. Tú que recibes 2, quiero que hagas esto con esos 2, tú que recibes 1, inviértelo, trabájalo de esa manera. Pero no lo hace así, no les dice qué hacer de manera específica, sino más bien se los entrega con una total confianza. Los está tratando de dejar en libertad para que ellos aprovechen las oportunidades y hagan lo que mejor puedan hacer con ese talento, con ese recurso que les está dando el amo. Conforme se vayan presentando las cosas, ellos van a poder tener la facultad, la disposición de trabajarlo como sea más conveniente. Y entonces, de acuerdo a sus habilidades, el Señor, el amo, les entrega los talentos. No abruma a ninguno de ellos. Al que tenía capacidad para 2 no le da 5, al que tenía capacidad para 5 no le da 1, y al que tenía capacidad para 1 no le da 5. Entonces, de acuerdo a sus capacidades, dice que conforme a este conocimiento del amo les entrega a cada uno de ellos y finalmente se va. Y esto es muy revelador porque cuando dice que les entrega esos recursos y se va, quiere decir que él está confiando plenamente en sus esclavos porque harán lo que sea mejor, lo más conveniente. Él se va, él les entrega los recursos y se va. Y no hay ningún seguimiento hasta que después él regresa a pedir cuentas. Hay confianza aquí. De acuerdo a Mateo capítulo 20, podemos ver que un talento era probablemente 6,000 denarios y el denario pues era el salario de un día de trabajo. Entonces estamos hablando de aquí de 15 a 20 años de salario para una persona normal. El talento, imagínense entonces si le dieron 5, el salario de 100 años. Es un montón de recursos, eso, por decirlo de alguna manera. Incluso al que se le da, hermanos, un talento solamente, se le está dando mucho recurso. Es algo muy sustancial. Es para que pueda emprender un negocio, empezar a trabajarlo, para que produzca. Ahora, enfatizando entonces esta idea de que a uno les dio 5, a otro 2 y a otro 1, dice Pablo en primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, verso 11, hablando acerca de los dones del Espíritu, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya dije yo que les dio a cada uno según su facultad, según su conocimiento, según su propia voluntad del amo. A ti te voy a dar 5, a ti te voy a dar 2, a ti te voy a dar 1, pero a los 3 les tocó algo. No dejó a ninguno sin darle el recurso. Pero esto lo hace el mismo Espíritu, reparte cada uno en particular como Él quiere. Ahora, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 10, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sería increíble pensar que a estas alturas un creyente no sepa acerca de los dones espirituales, qué clase de don tiene, en qué área lo puede poner a trabajar, cómo lo puede desarrollar. Dones, ministerios, operaciones que dio el Espíritu a cada uno conforme Él quiso. Y se espera entonces, dice, ministralo a los otros, póngalo a trabajar, póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios, porque a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. No les dio a todos la misma cantidad ni les dio los mismos. El relato ilustra entonces esta enseñanza acerca de la mayordomía integral en la vida. Por un lado, es un estímulo para aquellos que están siendo fieles en el trabajo, y por otro lado es una advertencia muy pertinente para aquellos que están siendo haraganes y negligentes con aquello que se les ha encomendado. Versos 16 y 17. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo cada uno? El siervo que recibió 5 talentos, de inmediato se puso a trabajar. Encontramos aquí entonces un sentido de entusiasmo. Este hombre está emocionado porque se le ha confiado 5 talentos, que es un montón, ya dijimos, y él de inmediato se pone a trabajar. No se necesita otra cosa. No hay que estarlo acarreando, no hay que estarlo arreando, no hay que estarlo obligando o coaccionando para que se ponga a trabajar. Él recibe los talentos y de inmediato se pone a trabajar. Se le ha confiado un gran tesoro. Él está emocionado. Él quiere hacer algo para de alguna manera corresponder también a la confianza que se le está dando. Mira, te doy 5 talentos y él lo primero que hace es ponerse a trabajar con esos talentos que le han sido dados. Una palabra griega que se utiliza aquí dice que lo hizo inmediatamente. Tan pronto lo recibió, se puso a trabajar. El siervo que recibió 2 talentos hizo exactamente lo mismo. Responde con entusiasmo, toma su iniciativa, sale inmediatamente, se pone a trabajar y hace prosperar esos talentos. De tal manera que tanto el que tenía 5 como el que tenía 2 duplican al 100% esa inversión. Pero el siervo que recibió un talento, ese fue, cavó un hoyo en la tierra y enterró el dinero de su señor. Alguien puede decir, bueno, por lo menos no lo perdió, ¿verdad? O bueno, peor hubiera sido que lo hubiera invertido y no hubiera sacado nada. Según la ley rabínica, se decía que la persona que enterraba el dinero en un lugar secreto no puede ser responsable por su pérdida. Y es una manera conservadora, pero segura, de resguardar el dinero, pero no tiene perspectivas de crecimiento. ¿Qué va a crecer estando ahí escondido en la tierra? Ahora yo quiero que note usted entonces estas diferencias. Los siervos, los esclavos que recibieron 5 talentos y 2 talentos se fueron inmediatamente a trabajar. El siervo que recibió 1, ese nada más se fue. Los siervos con 5 y 2 talentos negociaron, trabajaron, pusieron a producir el dinero que se les había confiado, mientras que el siervo con un talento se prefirió hacer un hoyo en la tierra y guardar ahí el recurso. Los siervos con 5 y 2 talentos ganaron talentos adicionales. Es decir, que su trabajo produjo fruto. Hubo una duplicación de ese recurso que se les dio en primera instancia. Pero el que tenía 1, ese escondió el dinero, ese no produjo nada. Esto nos habla acerca de una diferencia muy grande. Por un lado, que el que recibió 5 y 2 es excepción a trabajar para poder de alguna manera decir, vamos a confirmar, vamos a demostrar que la confianza que ha sido depositada en nosotros valió la pena. No vamos a defraudar a nuestro Señor, vamos a hacerlo sentir orgulloso. Que Él vea que no se equivocó al darnos estos recursos. Hay entonces una confianza en ellos y una confianza hacia su Señor, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el que tiene un solo talento tiene una perspectiva muy diferente. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Nos enseña que el ministerio, que el servicio para el Señor debe ser activo, debe ser progresivo, debe de tomar incluso también algunos riesgos quizá, porque está para trabajarlo en el mundo. Hemos sido enviados para poner por obra el trabajo que el Señor nos ha encomendado. En la parábola anterior, el énfasis era espera, espera, y mientras esperas, el Señor llegará, pero prepárate para ese encuentro. En este pasaje, en esta parábola de los talentos, el énfasis es obrar, trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hemos sido llamados para trabajar como estos
siervos de 5 y 2 talentos, incluso el de 1 también, fueron llamados por su Señor para ponerse a trabajar. Primero a los Corintios 4, 1 y 2. Pablo dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué concepto nos tienen las personas? ¿Nos tienen como servidores de Cristo? ¿Como administradores de los misterios de Dios? ¿O como dueños? ¿O como abusivos? Hay abuso de confianza. Se ponen a trabajar para sí mismos. Se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Amados, Dios nunca va a demandar de un creyente algo más de lo que es capaz de rendir bajo el control y la influencia y el poder del Espíritu Santo. No somos iguales, es verdad, como tampoco ellos eran iguales. Algunos recibieron 5, otros 2, uno recibió otro, pero sí se espera en los tres casos, se espera en los tres casos que exista fidelidad, se espera, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando Jesús relató esta parábola, no mencionó alguna instrucción específica que el amo haya dado a sus siervos. Pero el hecho de ser siervos, esclavos, implica la responsabilidad de administrar fielmente los bienes confiados. Que cada uno sea hallado fiel, dice Pablo. La enseñanza entonces de Jesús es la fidelidad en el servicio, en la encomienda que se nos ha dado. Y ahora mira los versos siguientes. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Dejemos este último verso y los siguientes para un análisis más detallado, poco más adelante. ¿Qué sucedió? Les dio a cada uno sus talentos y después se fue. Se fue en la confianza de que iban a trabajarlos. Y después de mucho tiempo, dice, vino el Señor. Mateo es consciente del retraso, del regreso de Jesús, y este versículo seguramente hace alusión a ese retraso aparente. Ha sido mucho tiempo el que ha sucedido ya desde que el Señor Jesús fue ascendido a este tiempo en que se está escribiendo el Evangelio y que la iglesia está esperando su regreso. Sin embargo, en esta parábola, el Señor regresa, el amo regresa. Y cuando lo hace para pedir cuentas. Así que por un lado, esta parábola mantiene la promesa de que Jesús no se retrasará para siempre, sino que Él regresará para recompensar a aquellos que hayan sido fieles. También, por supuesto, está la advertencia de que Él va a castigar a los infieles. Cuando miramos acerca de la promesa de su advenimiento, revisa esta serie de mensajes últimos, hablamos acerca de Pedro diciendo en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Cuál es entonces la razón del aparente retardo del Señor? Es que está dando oportunidad a que tú que me escuchas, amigo, tú que me escuchas, hermano, si no estás en fidelidad, podamos estar cada uno de nosotros en fidelidad a cuentas con el Señor. En Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12, al final ya del canon de la escritura, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es el Señor Jesús el que está hablando aquí en visión a Juan, diciéndole: he aquí yo vengo pronto y vengo con mi galardón. Es necesario, dice el escritor de la carta a los Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas al Señor, te aseguro, no estarás con las manos vacías. Él es galardonador de los que le buscan. Yo vengo pronto, dice Jesús, vengo con mi galardón y voy a recompensar a cada uno según su obra. Por eso está esta palabra que se utiliza aquí para decir Señor. No es como lo usamos hoy a las personas mayores o que se han casado, sino es una palabra griega, Kyrios, que habla acerca del Señor como un título, como el soberano, el supremo. Cuando Él regrese, cuando el Señor regrese, Él va a regresar en poder y gloria y va a pedir cuentas. Así que Él va a recompensar a los siervos que trabajaron sus 5 talentos y los que el que trabajó también sus 2 talentos, y lo va a hacer de esta manera. Lo primero que hará será un reconocimiento para ellos. Les dirá: buen siervo fiel. Buen siervo. Tú eres un buen siervo. La palabra que se utiliza para decir bueno es generoso, correcto en su proceder. Por tanto, entonces el buen siervo es el que es correcto, el que es cumplidor, el que es fiel en relación con las instrucciones de su amo. Quizá pueda parecer insignificante, pero podemos reconocer lo que nos hace sentir cuando se reconoce el trabajo. Hay respeto, hay apoyo, hay palabras que son agradables porque se ha hecho un buen trabajo. Y cuando se ha hecho un buen trabajo, hay un reconocimiento. El amo reconoce el trabajo de su siervo y por eso le dice: bien, buen siervo y fiel. Jesús en Juan capítulo 12, verso 26, le dice a los que estaban escuchando: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué palabras tan hermosas para aquellos que hemos sido llamados a servir al Señor. Si alguno me sirve, entonces sígame. Así que donde yo esté, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Y por eso le honra diciéndole estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Por un lado, eres generoso, eres correcto en tu proceder y eres fiel también. No hay doblez, has permanecido íntegro en esta encomienda. Después le dice: has sido fiel sobre poco, yo te pondré sobre mucho más. El obrero responsable, el obrero que es fiel en los negocios de la vida, es, hermanos, el que recibe mayores responsabilidades y mayores recompensas. Y eso se aplica, por supuesto, en el servicio cristiano. Recuerdo casos de hermanos que dicen: pero a mí, ¿por qué Dios no me da la oportunidad de servir en otras áreas? Yo quisiera. Y digo: bueno, llegas tarde, no te comprometes, no sirves con fidelidad, se te encomienda algo que es aparentemente muy sencillo, no lo haces. ¿Cómo crees que Dios te va a entregar mayores responsabilidades? Eso es inaceptable, eso es inadmisible. Tú has sido fiel en lo poco, yo te voy a poner sobre mucho más, porque has demostrado tu integridad, has demostrado tu fidelidad, has demostrado tu compromiso, tu entrega, tu pasión. Yo te voy a entregar mucho más. Es así como una especie de ascenso, vamos a decirlo así. Quizá a lo mejor alguien tuvo la perspectiva de decir: bueno, yo ya serví al Señor y entonces ahora ya merezco unas buenas vacaciones. Pero la encomienda del Señor es: has sido fiel en lo poco, te voy a poner a trabajar mucho más. Dado que tú has demostrado ser fiel, yo te voy a entregar
muchas mayores responsabilidades. Así que es más trabajo. Fíjense cómo funciona el Señor, muy diferente a nosotros. Ya trabajaste mucho, te mereces un descanso. Y el Señor dice, tú mereces la oportunidad de trabajar más. Te voy a poner sobre más trabajo. Mira el caso de José. Fue llevado esclavo a Egipto, demostró ser fiel en el servicio que daba a Potifar. Después demostró ser fiel en la cárcel y después demostró ser fiel en el servicio para el gobernador. Y Dios lo fue llevando así. Mira Daniel también, como Dios lo fue llevando así, hasta ser uno de los 3 principales sobre los sátrapas que había en el reino de Media y Persia. Ve cómo lo va llevando. Por supuesto que si tú encuentras a alguien que es fiel, que se dirige de manera responsable, que es honrado, que es honesto, que es trabajador, que es comprometido, que no falta, por supuesto que tú como amo, como dueño, como patrón, le vas a entregar mayores responsabilidades. Este hombre ha demostrado su valía y le vamos a dar más responsabilidad, más trabajo. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Yo te voy a poner sobre mucho más, porque tú tienes el potencial para dar todavía mucho más y ocuparte de muchas más cosas. Y en el verso 21 y 23 le dice, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí puede ser que el gozo del Señor se refiera en primera instancia al gozo propio de hacer la voluntad del Señor, una vida de gozo. Gócense en el Señor, le dijo Pablo a los filipenses. Otra vez se los digo, gócense en el Señor. El salmista en el Salmo 40, verso 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, el simple hecho de trabajar para su amo es causa de gozo para el esclavo. Para mí, mi deleite es hacer tu voluntad, amo. Para mí, mi gozo, no tengo mayor gozo que hacer lo que tú me has encomendado. No me interesa nada más. Por el simple hecho de ser llamado a tu servicio, yo me siento plenamente feliz. Pero también puede referirse a esa fiesta que está preparada para los fieles, la fiesta que se conoce como la fiesta de bodas, que se menciona en Mateo 22. El gozo, el disfrute. El Señor recompensa a estos 2 siervos de igual manera. Aunque uno ganó 5 talentos, el otro ganó solo 2. Las palabras que les dirige son exactamente las mismas. Bien, buen siervo y fiel. Ambos duplicaron su recurso y en ese sentido lo hicieron muy bien los 2. Están parejos. Con cualquiera que dé lo mejor de sí, obteniendo estas ganancias para su amo, el Señor estará gratamente complacido. En Hebreos capítulo 6, verso 10 y 11, el Señor va a decir lo siguiente. Hebreos 6, 10 y 11. Porque Dios no es injusto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Note esto. Dios no es injusto. Pero es que no me reconocen mi trabajo. No, pero ¿qué caso tiene si nadie me lo agradece? Bueno, vemos aquí al amo diciéndole, bien, buen siervo y fiel, reconociéndolo públicamente, diciendo, te felicito por tu trabajo, has hecho un excelente trabajo, no has defraudado mi confianza. Y dado que fuiste fiel en esta encomienda sencilla, en esto poco, yo te voy a poner sobre más todavía. Dios no es injusto, hermano. Dios no es injusto, hermana, en el trabajo de amor que tú has mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Tú has servido a los santos. Dios no es injusto. Le sigue sirviendo a los santos. Dios no es injusto. Muchos de nuestros hermanos que han servido al Señor con todo su corazón hoy ya duermen. Dios no es injusto.
A su tiempo escucharán: bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Pero deseamos también que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No se trata de empezar muy animosos. No se trata de así, sí, y vamos a hacer, y esto, y aquello, y yo, y cuenten conmigo, y conforme va pasando el tiempo, va menguando. Se requiere, hermanos, la perseverancia en el servicio, se requiere la constancia en el trabajo, la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. No consideres el retiro. Si has servido al Señor por 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, no consideres el retiro. Mantén la misma solicitud hasta el fin de tus días, hasta tu último aliento, para plena certeza de la esperanza. R.C. Sproul, lo recuerdo sus últimos días, yendo a su congregación, yendo a su lugar de reunión, con un tanque de oxígeno y cargando con mucho trabajo, pero sentándose ahí, predicando, enseñando. Así murió, sirviendo. Deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para una plena certeza de la esperanza. Hasta el fin, hermano. Hasta el fin. ¿Cuándo será nuestro fin? No lo sé. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un mes, no lo sé. Si hay una realidad que nos muestra esta pandemia, es que somos totalmente vulnerables. En cualquier momento puede ser nuestro fin. Sigue sirviendo hasta el fin. Si no, mira lo que va a pasar. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Por un lado, nos sentimos gozosos, alegres de escuchar cómo es generoso el amo, cómo es generoso el Señor con aquellos que le sirvieron de buena manera, con el que recibió 5 y 2, y vemos cómo el Señor les reconoce públicamente, les felicita por su trabajo, les pone más trabajo, lo cual significa mayor responsabilidad, pero también mayor confianza de parte del amo, y también entran en el gozo de su Señor. Ahora vamos a ver lo contrario. Lo primero que vemos aquí es este hombre dando excusas, es este hombre defensivo, es este hombre que está tratando de justificar su fracaso. Quizá él pensó: bueno, le voy a explicar por qué no hice las cosas. Le voy a decir que, pues bueno, yo tuve miedo y mejor para no regarla, decimos en términos mexicanos, para no regarla, mejor pues fui y lo escondí. Pero si realmente él conocía el carácter, si él conocía la dureza del amo, ¿por qué hizo eso entonces? ¿Por qué no rechazarlo desde un principio? ¿Por qué no cuando recibió el talento? ¿Por qué no dijo: no, yo sé cómo eres, yo sé lo que haces, mejor a mí no me des nada, yo paso? Como dicen mis hijos, zafo. ¿Por qué hasta este momento él decide justificarse? Este siervo negligente estaba sugiriendo que su amo era un hombre duro e injusto. Duro e injusto. Poco le faltó para decirle que era un ladrón, porque lo está acusando de tomar lo que no es suyo. Poco faltó para decirle: era una trampa, me engañaste, eres ladrón.
Lo único que querías era que yo trabajara y tú quedarte con todo. Pero es opresivo esto, hermano. El Señor, el dueño, es generoso. Les está confiando una fortuna a los tres y le está dando la libertad para utilizarla como ellos consideren mejor. Alabó y también recompensó a los dos primeros siervos. Entonces, ¿por qué el que recibió uno es tan duro con su Señor? ¿Por qué lo trata con tal dureza, con tal injusticia? Estamos viendo ahora la negligencia en el servicio. Y vamos a ver la otra cara del amo. Es complicado cuando nosotros presentamos solamente una cara del amo. Oh, es bueno, es generoso. Oh, te va a dar, te va a bendecir, va a llenar tus manos, va a ser tu proveedor. Él te va a poner en lugar espacioso. Sí, si eres un siervo fiel, comprometido, trabajador, que invierte todo, que busca agradar al amo. Pero si no, ahí te va lo contrario. La otra parte, la que no es muy del agrado de aquellos que no comprenden que el amo tiene estas dos facetas, según corresponda a aquellos con los que él va a tratar. Ya vimos la faceta 1, la faceta generosa, la faceta del amo que se congratula con aquellos que respondieron favorablemente a su confianza y que le entregaron buenas cuentas. No solo lo que él les dio, sino que lo duplicaron. Pero ahora el siervo dice, el que recibió uno dice, no, es que esto no está bien, no está bien. ¿Cómo lo cataloga? No le dice bien, buen siervo y fiel, le dice malo y negligente. Eres un siervo malo y eres un siervo negligente. Lo opuesto. Lo condena. El Señor critica al siervo malo por ser tan cobarde, tan negligente, tan despreocupado, que de manera tan desparpajada digo, pues, el de 5 se fue a trabajar, el de 2 se fue a trabajar, yo mejor lo voy a esconder, yo voy a hacer ahí un hito y ahí termina mi responsabilidad. Cuando él venga, yo me voy a sentir tranquilo porque no perdí lo que me dio, voy, lo desentierro, lo limpio y se lo entrego. Qué fácil. El juicio es tan duro que le dice, si ese era tu pensamiento, si tú creías que yo era de esa manera, no está diciendo que él es así. Él está tomando, el amo está tomando las palabras de este siervo malo y negligente. Dice, yo te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Gracias. Hasta luego. Pero le dice, si tú sabías que yo, ciego, donde no sembré y que recojo donde no esparcí, entonces, ¿por qué no fuiste al banco a dejar lo que es mío? Por lo menos yo hubiera ganado intereses. ¿Qué estoy recibiendo de ti? ¿Qué estoy entonces recibiendo de ti? Solo lo que te di. ¿Y qué hiciste entonces todo este tiempo? Esa es la pregunta. Porque dice que ese fue, una vez que les dio los talentos, él se fue. Y se fue mucho tiempo. Por eso dice el verso 19, después de mucho tiempo. ¿Qué hizo este siervo todo ese tiempo? Nada. Nada, porque en tanto los otros salieron a trabajar, él fue y lo escondió. ¿Qué hizo todo ese tiempo? Nada. Nada. Por eso le dice, quítenle entonces el talento. Quítenselo. Con violencia.
arrebátenselo, dénselo al que tiene 10 talentos. Es un juicio duro, ¿verdad? Y en esta parábola vemos entonces las dos facetas. No te quedes solamente con la idea de que el amo es bueno, generoso, amoroso, compasivo y que recompensa por el bien hecho. Mira la otra parte también. Es duro, ciertamente. Es recto. Y él va a hacer juicio y dará a cada quien lo que le corresponda. Tiembla. Tiembla si es tu caso como el caso de este último. Tiembla delante del amo. Si tú ya sabías cómo era yo, debiste haber actuado de manera distinta. Si tú ya sabías que yo soy 3 veces santo, si tú ya sabías que yo soy fuego consumidor, debiste haber actuado diferente. El Señor le dio a cada uno de los 3 siervos un gran tesoro y al mismo tiempo les dio una maravillosa oportunidad. Los 2 primeros pusieron el dinero a trabajar, lo duplicaron, aprovecharon esa oportunidad. Ciertamente era un riesgo. Toda inversión es un riesgo. Pero ellos estaban confiados. El Señor, el amo, confió en mí porque vio mi capacidad, dice el verso 15. Él vio que yo podía con 5 talentos, dijo el primero. Y si él vio eso, quiere decir que yo puedo poner a trabajar esos 5 talentos, porque él lo hizo viendo la capacidad que yo tengo y me está dando la confianza de ponerlos a trabajar. Él confió en mí, yo voy a corresponder a ese amor. El que tuvo 2 lo mismo, pero el que tuvo 1, ese dejó que lo dominara el miedo. Por eso ya en otra ocasión yo te he dicho, hermano, amigo que me escuchas, los timoratos y cobardes no sirven para el reino. Ese no siente afecto por el Señor. Ese está preocupado más bien por sí mismo. No, para que cuando Él venga, si es que viene, pues yo estoy seguro. Yo ya tomé precauciones. Ahí está guardado. Le preocupa solamente el mismo. Él no toma riesgos. Él permite más bien que el miedo sea el que dicte sus acciones. Se entierra el dinero, pensando que eso lo va a liberar de su responsabilidad. Recuerda que decían los rabinos que cuando se enterraba el dinero, ahí terminaba nuestra responsabilidad. Y Mateo, que es una comunidad que conoce acerca del judaísmo, pues entendió eso, se protegió a sí mismo. Esta actitud medrosa del siervo, inútil, malo, negligente, se contrapone con la actitud que se espera de cada uno de nosotros. En Mateo 11:11 Jesús dice: el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tercer siervo no era deshonesto, no era ladrón, era tímido, ocioso, haragán y sin provecho para su amo. ¿Qué se espera entonces de nosotros como mayordomos del Señor? Primera a los Corintios 15:58. Pablo le dice a los corintios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Quiero que sepan, les dijo Pablo a los corintios, el trabajo para el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. El trabajo para el Señor, amados, no es en vano. Pero mira, el verso 28, quítenle el talento. No tiene idea de lo que yo puse en sus manos.
Este no valora lo que se le ha entregado. Este no está consciente de la responsabilidad que implica tener tal talento. Quítenselo y dénselo al que tiene 10. Hoy muchos están pululando por unas igualdades que a la luz de la Escritura no existen. Simples modismos. No les gustará seguramente este pasaje. Ah, si ya tenía 10, ¿por qué le van a dar más? Pero ve el contexto. Tenía 5 y entregó 5. Este tenía 1, entregó 1. Es decir, el que tenía 5 entregó 5 más 5 más. Este que tenía 1 solamente entregó eso. Siervo malo, negligente. Dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, qué palabra tan fuerte, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese no va a entrar en el gozo de su Señor. Ese échenlo para afuera. Quítenlo de mi vista. No lo quiero ver. Este Señor, este amo, no tiene paciencia con el siervo negligente, porque ya la tuvo. Acuérdate. Si tú crees que la paciencia de Dios es infinita, que nunca se agota, estás en un error. La paciencia del Señor llegará a su límite. Cuando se empezó a predicar el Evangelio en el libro de los Hechos, dice que el Señor pasó por alto, en su paciencia, los tiempos de nuestra ignorancia. Pero una vez que venimos al conocimiento del Evangelio, nosotros ya estamos en esta otra postura. La paciencia del Señor llegará a su límite y Él regresará. Y regresará a pedir cuentas. Este Señor, este amo de la parábola que tiene así es Jesús, no tendrá paciencia con el siervo negligente. Si de por sí tuvo gracia para con él al darle un talento, le dio una pequeña fortuna en sus manos. Tenía el potencial para poder desarrollar ese trabajo. No lo hizo. Este siervo falló. Este siervo fue malo. Este siervo fue negligente. Este siervo es inútil. No sirve para los propósitos del reino. Por eso, el que no sirve, no sirve. La ironía de esto es que él se preocupó tanto por sí mismo, por su seguridad, no sea que vaya a venir y me vaya a regañar porque hasta lo perdí, que al final terminó por perderlo. Exactamente, su temor fue lo que se cumplió. Lo perdió. No tuvo ese compromiso, esa fuerza, ese valor para asumirlo, la encomienda y ponerse a trabajar. Esa actitud de no tomar riesgos fue más bien lo que lo hizo perderlo absolutamente todo. Como decía un comentarista, la gracia empleada sobreabunda, pero la gracia enterrada es estéril. En términos de Jesús sería, el que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que la perdiere por causa mía, la va a encontrar. Lo que el Señor ha confiado a nosotros ahora como siervos es el Evangelio. Y para poder proclamar las buenas nuevas, hay que hacerlo con denuedo. Hay que orar como los discípulos. Señor, concede a tus siervos el denuedo para poder hablar tu palabra, dar testimonio, servir con los dones, talentos, recursos y habilidades que Dios ha puesto a nuestro alcance. Tenemos también nosotros una obligación para dar testimonio del llamado que tenemos. Lo que Jesús condena aquí duramente es la timidez, esta timidez de no vivir el Evangelio y no poner a trabajar aquello que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué servirá una luz debajo del almud? Si la luz está puesta en alto para alumbrar a todos, ¿para qué sirve abajo? ¿Para qué sirve la sal? Si ya no sala.
sino para ser pisoteada por los hombres. Una crítica dura hacia aquellos que debían proclamar la verdad de Dios, el justo juicio de Dios. Hablando en los profetas, dice usted, sus atalayas son como perros mudos, no sirven para nada. Se supone que la función del perro es vigilar y alertar a los dueños cuando algo extraño está sucediendo. ¿Para qué sirve un perro mudo? ¿Para qué sirve un cristiano mudo? ¿Para qué sirve un siervo que no trabaja? ¿Tú quisieras tener siervos que no trabajan en tu empresa, en tu negocio? Algunos han tomado la gracia y dicen, hermano, pero ¿cómo es posible? Los hermanos están haciendo su corazón. Hay que ver el corazón. Yo aquí no veo que el amo haya visto el corazón. Él vio las acciones, porque las acciones reflejan el corazón. Muchos se escudan hoy en ese pasaje. Es que Dios ve el corazón y por eso podemos hacer y deshacer como queramos. Y por eso podemos vestir como queramos. Y por eso no te equivoques. No tiene que ver con eso. Lo que la persona es reflejo del corazón. Lo que la persona habla es reflejo del corazón. La forma en cómo la persona se viste es reflejo del corazón. Todo tiene que ver con el corazón. No lo uses para justificarte. Imagínate al siervo diciendo, Señor, ¿por qué me lo quitas? Todavía que te lo guardé. Mira que está calientito, bonito para ti, así como me lo diste. Yo te amo con todo mi corazón. Malo, negligente, inútil. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ponte a trabajar. Mucho cuidado con estar nada más calentando bancas. Mucho cuidado con esperar nada más recibir y no hacer. No te vaya a pasar, no nos vaya a pasar como a este siervo negligente. Al que tiene, se le va a dar más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le va a quitar. Siervo inútil, estéril, que no produce fruto, ese va a ser echado en el lago. Ahí afuera, las tinieblas de afuera, que es la forma de describir la muerte segunda. Ese no va a entrar en el gozo del Señor. Y se va a confirmar esta palabra con el verso 31 en adelante que estudiaremos posteriormente. Hay un contraste radical aquí entre la dicha de los siervos fieles y la desdicha de los infieles. Este hombre, este último hombre que recibió un talento, pretendió ser un siervo, pero estrictamente hablando nunca fue un siervo, nunca fue siervo del Señor, a pesar de que estaba ahí, a pesar de que recibió también un talento, nunca fue un siervo. Esta diferencia entre los dos y el último lo marca la fidelidad. La fidelidad. Así que quiero concluir diciéndote que esta parábola nos invita a la diligencia y a la fidelidad mientras se consuma el tiempo del juicio de Dios. El regreso del dueño, que representa el retorno de Cristo, y su ajuste de cuentas es la imagen del juicio final, como lo muestra el castigo que va a recibir este hombre en el verso 30. Los discípulos de Jesús tienen que hacer fructificar los bienes del reino durante el tiempo que se les concede. Lo que Dios nos dé en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, puede ser mucho, puede ser poco, no lo sabemos. Cualquiera de las dos debemos de aprovecharlo para hacer fructificar los dones que hemos recibido de parte de Dios. No caigamos en la trampa de pensar que estarán mejor sepultados. No, hermanos, si ha sido el caso así, hay que desenterrarlo, hay que ponerlo a trabajar, porque a su tiempo regresará el amo y va a pedir cuentas. A ver, ¿qué pasó? Ven, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué has hecho del talento que él te dio? Decía un canto que mi padre solía poner cuando yo era un niño. Cuando Cristo te venga a preguntar, ¿qué hiciste del talento que él te dio? Cuando eso pase, hermanos, ¿qué escucharemos? ¿Escucharemos bien, buen siervo y fiel? ¿O escucharemos siervo malo, negligente, inútil? Quiera Dios que sea lo primero, hermanos. Estamos en tiempo.
Que Dios bendiga su palabra. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos. Amén. Ahora te voy a invitar a que si tienes alguna petición o gratitud, la puedas escribir aquí en los comentarios de este video. Y vamos a darle paso al Ministerio de Alabanza para que vaya cerrando esta transmisión a través de un canto. Dios los bendiga, muchachos. Bendecimos a Dios por su palabra y como nuestro pastor nos decía, ¿qué tenemos para dar? Esperemos que sea lo mejor que tenemos, porque así como Dios nos da todo lo que nosotros con su favor podemos obtener, yo creo que también tenemos que retribuirle todo eso que Él hace por nosotros. Vamos a entonar el estribillo, te daré lo mejor, para honrar y bendecir a nuestro Dios.